Agradezco al Señor que finalmente, que esto va desde abril hasta la fecha, mi esposa puede estar con nosotros aquí, acompañándonos. Siempre le invito, pero dice, no, ahí voy a ir cuando yo voy a ir, me dice, ¿verdad? Y me amenazó que este domingo iba a venir, pensé que en la mañana, así es que quedaba en la tarde y me dio mucha alegría cuando le dije, ya es hora, hay que arreglarnos para irnos, y me dijo, sí, en un ratito estoy. Y tenerla aquí para mí es algo especial porque ha sido mi compañera por tantos años. Una vez el profesor Frank Carver le dijo, tienes que orar mucho por tu esposo. Y ella contestó, sí, oro por mi esposo. Dijo, no, tienes que orar mucho porque es el único predicador que vas a oír. Lean entre líneas, ¿verdad? Si tu esposo es aburrido en el sermón, estás condenada a vivir con él toda tu vida, o algo así que le sonó, ¿verdad? Bueno, ¿están contentos, hermanos, esta noche? Este es el cuarto domingo de Adviento, que significa que al terminar ya estamos listos para esperar la llegada del niño. Así es, ¿verdad? La última fiesta que celebramos en el calendario cristiano, el calendario litúrgico, es Nochebuena. ¿Sí? Nosotros somos hijos de los judíos en muchos sentidos y en cuestión de liturgia, siempre, como dice el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana, y fue el primer día, y fue la tarde y la mañana, y fue el segundo día. Los judíos siempre empiezan su día a las 6 de la tarde. Así principia con la víspera. Todo que tenga alguna fuerza, siempre hay víspera. Y en en estos días estaremos celebrando víspera de Navidad. Así se llama Christmas Eve en inglés, que es exactamente lo que significa. Y el 25, curiosamente, no venimos a la iglesia, ¿verdad? Nos quedamos en la casa para abrir regalos, para comer juntos, para descansar, para ver películas, yo no sé. Algunos amanecerán en Puerto Arista, no sé. Y se ha cuestionado mucho por qué el día, que es el 25, no venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo vuelven ustedes la corriente en este caso? Ya los hermanos celebramos temprano Navidad para que podamos celebrar las vacaciones que se nos dan. En este día yo quisiera invitarles a considerar la doxología que tenemos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en los al capítulo 16, versículos 24 al 27. Aquí nosotros encontramos una doxología muy rara, hermanos, este texto, muy difícil de explicar porque no tenemos el entrenamiento para escuchar todo el problema que está debajo de este texto. Y es que se sospecha, no podemos decir que así es, se sospecha que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos y concluye en el capítulo 15. Pero luego hizo una copia. Me imagino que Tercio, que es el secretario de Pablo, hizo una copia. Y en esta copia añadió lo que conocemos nosotros como el capítulo 16. Entonces tenemos entre los manuscritos que se han preservado hasta nuestro día, algunos manuscritos que tienen capítulo 1 al 15 y tienen ustedes manuscritos que terminan del 1 al 16. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace uno pues con esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lucha con esta realidad? Hay muchas propuestas que no vamos a entrar a ella,
Pero lo increíble es que capítulo 16, del 25 al 27, ustedes encuentran una doxología y la encuentran en tres partes. En tres partes. Una, en algunos manuscritos aparece al final del capítulo 14, de otros al final del capítulo 15, y algunos, como nuestra Biblia, que lo tiene en el capítulo 16. Y de nuevo uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace uno con esta información? Porque es una información que no podemos negar, que no podemos decir alguien nos quiso hacer daño y por eso, que pone mucha duda respecto al texto. De verdad es texto paulino, porque está como chapulín flotando allí entre los manuscritos, y algunos se preguntan, ¿y es auténticamente de Pablo o alguien en alguna etapa de la transmisión del texto escribió esta doxología, como ha sucedido con otras doxologías, específicamente la del Padre Nuestro en Mateo 6, que no es literalmente del texto? Y luego, pues nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, así como nos llegó, así debemos leerla y dejarlo en paz. Pero ahí está la evidencia, ahí está el texto, ahí ustedes tienen que decir algo respecto a la evidencia, dar algún tipo de explicación que haga sentido. Tal vez en alguna ocasión podamos sentarnos y explicar tal manuscrito, tal manuscrito, tal manuscrito, tal manuscrito, este lo omite, este lo añade, este lo repite, y cosas como esas que está ahí en la evidencia. Pero el mensaje que trae, creo que concluye la carta a los romanos de una manera extraordinaria, hermanos. Una vez empezamos a escucharla, a entenderla, de verdad que es extraordinaria. Y lo que Pablo está celebrando aquí en este texto, en esta doxología en particular, es la revelación que se logró de un misterio oculto. Algo estaba oculto por las edades y de pronto se nos manifestó. Entonces, las personas que nos ayudan a reflexionar sobre los textos nos dicen que este texto de verdad cierra perfectamente la carta a los romanos. Y nos quedamos con esta opinión esta noche para ver si podemos penetrar el texto como lo tenemos nosotros. Quisiera iniciar con una cita de un escritor, se llama él Teófilo de Antioquía. Si pudiera, yo sé que no puedo, pero si pudiera convencerlos a ustedes que leyeran mucha de esta literatura antigua, creo que es mejor que la moderna, en el sentido de que tienen un espíritu de adoración que corresponde más al texto bíblico. Porque el texto bíblico habla, si ustedes ni son cristianos y lo leen, les puede hablar el texto bíblico, pero su contexto vital es precisamente cuando nos hemos reunido para la adoración. Y en este contexto, cuando ustedes y yo le ponemos mucha atención al texto, como que cobra un tipo de vida que alimenta nuestros corazones, que alimenta nuestra mente y que nos empuja a vivir un estilo de vida adecuado a lo que se dice en el texto bíblico. Les cito a Teófilo de Antioquía. Probablemente nunca han oído de este señor, ¿verdad? Pero Teófilo de Antioquía tiene esta nota, dice así: en apariencia Dios es inefable. En apariencia Dios es inefable, no se puede expresar, e indescriptible, no se puede describir, y no puede ser visto por ojo humano. En gloria, Dios es incomprensible. En grandeza, insondable.
en altura inconcebible, en poder incomparable, en sabiduría sin rival, en bondad inimitable, en amabilidad inexpresable. ¿No les gusta la aglomeración de las palabras in en todo lo que va expresando? Hay una rama de la teología cristiana que tiene ya unos 15 siglos de existencia, que trabaja precisamente con este aspecto de nuestro Dios. Hay una escritora que tiene una expresión, me gusta, dice que la luz de nuestro Dios es blanca, pero que al penetrar en nuestra realidad se convierte como un arco iris, porque seríamos incapaces de ver esta luz blanca en la que habita nuestro Dios. Diríamos nosotros, al multiplicarse, hacerse multicolor como el arco iris, dice esta escritora, es que aparecen los evangelios tales como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tendríamos que seguir añadiendo, por supuesto, porque tendríamos que añadir a Pablo y a todos los escritores que están tratando de expresar esta luz inaccesible, de tal manera que ustedes y yo tengamos acceso a la bondad de nuestro Dios. Por muchos años, su servidor ha sentido una conexión muy especial, particularmente a las doxologías, a estos textos que encontramos que son múltiples en la palabra de Dios y que cada una de ellas tiene esta manera de hablar de nuestro Dios e invitarnos a que concluyamos dando gloria a nuestro Dios. Me encanta esta colección porque se pueden coleccionar todas ellas. Quizás una de las mejores la encontraríamos en Crónicas, imagínense, allá, o en las pastorales que también aparecen. Y no sé por qué, me ha tocado muy adentro, algo muy personal, la lectura de estos textos. Creo yo que es derivado de la experiencia que tuve al estudiar por un largo periodo el tema de las acciones de gracias. Y F.F. Bruce, en uno de sus comentarios, que él dice, somos salvos por gracia, la salvación es gracia y la vida cristiana, acción de gracias. Quedé fascinado. Es gracia porque desciende de lo alto y el pueblo que entiende, percibe, logra ver lo que Dios nos ha dado al compartir de su gracia con nosotros, responde, no se queda callado, responde en acción de gracias. Y me gustó eso, gracia, acción de gracias. Y es exactamente, creo, el binomio en cuestión de este otro aspecto, porque desciende la gloria de Dios desde allá, desde Éxodo, y el pueblo de Dios responde, y responde por darle gloria a nuestro Dios. Y me parece una descripción preciosa de lo que hacemos en el templo, porque lo que venimos a hacer aquí al templo es darle gracias a Él por su gracia o darle gloria porque Él ha manifestado su presencia de una manera que toca profundamente nuestro corazón. Y no podemos ignorar entonces que la manifestación de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo, al nacer, como San Juan testifica, y vimos su gloria. Así dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Navidad es el tiempo de luces, hermanos. Es el tiempo
en que con los ángeles nos unimos y decimos: gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres con los que Dios tiene buena voluntad. Entonces, cuando nos acercamos a este texto, la expresión más importante que tenemos en Romanos 16, versículo 25 al 27, es la expresión del propósito. Si ustedes se acercan, van a ver que dice: para la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe. Ahí tenemos una expresión cargada de sentido. Cranfield, uno de los comentaristas más famosos de nuestro tiempo, él nos ofrece 7 posibles interpretaciones de esta expresión: obediencia de la fe. Él nos descuenta las primeras 3 y luego explica por qué la cuarta no es, y finalmente aterriza con esta explicación que la 7ª es la correcta. ¿Y cuál es esta explicación? ¿Qué quiere decir la obediencia de la fe? La obediencia de la fe. Tal vez pudiéramos nosotros sentir que el poder de nuestro Dios es tan impresionante que nos obliga, ¿sí? Nos dobla el brazo y nos dice que tenemos que obedecerle al Señor. De las explicaciones, por ejemplo, de Filipenses 2, 5 al 11, algunos nos dicen, porque el texto testifica, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y como yo entiendo el texto, toda rodilla es toda rodilla. O sea, no queda ninguna excluida. Pero y entonces hay seres en nuestro mundo que están en rebelión en contra de nuestro Dios, empezando con Satanás y todos sus secuaces. Todo su reino están en abierta rebelión en contra de nuestro Dios. Pero el texto dice que toda rodilla se dobla. Y me hace sentido cuando las personas dicen: al Satanás lo van a traer unos 3, 4 ángeles amarrados y lo van a obligar a que doble su rodilla delante del Señor Jesucristo. Y ahí yo siento que como que no puedo seguirlos. Y digo yo, no puede ser así. No puede ser así, porque nuestro Señor Jesucristo nunca mostró un poder que nos obliga a nosotros, ¿sí? Que nos obliga a nosotros, que a la fuerza tenemos que hacer lo que Él dice. No me parece. Y entonces el texto me hace ruido en esa dirección. Me hace mucho ruido. Este texto de Romanos nos habla de una obediencia a la fe. Y si Cranfield está correcto en su interpretación, él nos dice que en algún punto nosotros los seres humanos, finalmente, en algún punto, en algún lugar, nos damos cuenta de la tremenda sabiduría de nuestro Dios. Y eso me hace más sentido. No tengo todos los puntos claros, no puedo decirle va a ser así y así, pero me gusta la idea que en algún punto ustedes y yo, que pudiéramos ser, como Santiago 1:18 dice, somos las primicias, ¿sí? En algún punto usted y yo como que nos cae el 20, como que nos damos cuenta, como que se nos prende el foquito y finalmente entendemos todo este asunto de la manifestación de este Dios inaccesible en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque esa gloria inaccesible se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, y el velo de su carne hace posible que nosotros podamos contemplar, como primera de Juan dice, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que logramos
contemplar de la vida, porque la vida se nos manifestó. Estaba con el Padre, pero se nos manifestó a nosotros. Y en este punto me gusta a mí el pensamiento oriental, el otro lado del mundo. Ellos tienen una doctrina que se conoce como las energías eternas. Las energías eternas. Nosotros en el occidente no manejamos esos conceptos. Pero ¿qué les parece las energías eternas? Estos escritores nos dicen que las energías eternas parecieran que fueran personas, pero no son personas, son energías. Y son eternas porque son energías que emanan de nuestro Dios. Emanan de nuestro Dios. Y el mejor ejemplo que pudiéramos tener es la existencia del sol. ¿Cómo la ven? El sol. A 8 puntos, no sé cuántos de minutos está a nuestro sol de la tierra. Todo ese tiempo le tarda a la luz viajar para llegar hasta donde nosotros estamos, y luego pues entra y penetra en nuestra atmósfera para que sea posible que nosotros experimentemos la luz del sol. Mientras haya sol, como lo conocemos, habrá luz. El sol es la esencia, el núcleo del sol es la esencia, pero su luz es una energía que brota del sol. Una energía que brota del sol. Y me gusta su pensamiento porque encaja con la carta a los Romanos. Porque Romanos dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pueden ver el sol que alumbra hacia nuestra tierra, pero hay algo que bloquea la luz. Y entonces su gloria no puede penetrar, no puede hacer el bien que nuestro Dios quiere hacer en nuestra vida. No puede. Pero ahí está la gloria de nuestro Dios. Y ahora viene Jesucristo. Y es Él el que abre, al perdonar nuestros pecados, al limpiarnos de toda maldad, abre eso que estorba que la gloria llegue hasta nosotros. Pero cuando llega esta gloria, nosotros entendemos todo este proceso de salvación. Y es allí mi mente empieza a pensar muchas cosas. Algún día tal vez pueda explicarles un poquito más al respecto. Pero mientras trabajaba buscando algunas cosas, me topé con una ilustración que me encanta. Y déjenme contárselas para que vayamos dando fin a esta reflexión de esta noche. En la mitología griega aparece una ninfa de agua que se llama Clitie. Clitie es hija del océano y de la diosa del mar Tetis. Clitie se enamoró de Apolos. Esta ninfa se enamoró de Apolo y lo observa diariamente desde que sale de su palacio por la mañana hasta que llegaba al oeste por la tarde. Según la leyenda, tras unos días, Clitie se transformó en una flor, en un girasol, y aún hoy no olvida el objeto de su amor y sigue al sol en su recorrido diario. Algunos eruditos piensan que este mito de Clitie, el cual se refiere Ovidio en las Metamorfosis, su libro Las Metamorfosis, en realidad hace referencia a Heliotropium o Caléndula, algunos personajes más de la mitología griega.
Al leer esto, mi corazón sintió algo muy especial. Puedo ver la flor que sale el sol y abre. Y el sol se va moviendo y ella se va moviendo. Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, hasta que se pone otra vez el sol. Y pensaba, qué bonita imagen de nosotros. Desde el día en que nuestro Dios dijo, sea la luz. Ustedes conocen este texto que está en Génesis 1:5. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Pablo en 2 Corintios capítulo 4 cita exactamente este texto para hablar de Jesucristo y el Dios que dijo, sea la luz en nuestros corazones. Y ahí sigue escribiendo el apóstol Pablo. El día que Cristo nació en el corazón de ustedes y en el mío, para usted y para mí, ese fue día de Navidad. Nació el sol de justicia. Y es la tarea suya y es la tarea mía. Ustedes y yo que estamos enamorados de este hijo de David, que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Sigue brillando, sigue brillando, sigue brillando, hasta como el Cantar de los Cantares declara, es el mediodía, donde no hay sombra alguna en nosotros. Pablo habla que nosotros fuimos predestinados, elegidos, justificados y glorificados. Así concluye sus palabras en Romanos 8. Conforme nosotros sentimos la luz de Cristo en nuestra vida, que brilla a nosotros a través de la palabra, a través de la predicación, a través de nuestras devociones, en nuestras vidas, la luz debe de ir creciendo. Proverbios tiene esta expresión. El sendero de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que es el mediodía. Me encanta, porque ustedes y yo somos seres de luces, porque Cristo abrió una ventana para que fuéramos perdonados, para que fuéramos limpiados y para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué nos acercamos al pesebre? Porque allí nace nuestra luz, una luz que va creciendo hasta el día en que no haya muerte, no haya sufrimiento, sino que nosotros vivamos al resplandor del Cordero que ilumina la ciudad de Jerusalén. Qué precioso pensar que estas festividades de luz son festividades que celebramos porque el que nos nació es el sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor. Tengan buenas Navidades, hermanos. Vamos a tomar tiempo para tomar